Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos un día más al espacio de las noticias, pendientes ya de la actualidad, de las últimas horas, de los últimos movimientos por parte de Israel. Les contamos que las fuerzas israelíes han bombardeado en las últimas horas zonas de Rafah este jueves, mientras el primer ministro Benjamin Netanyahu desestima la amenaza del presidente estadounidense Joe Biden de retener las armas de Israel si ataca el sur de Gaza. Todo ello mientras la última ronda de negociaciones indirectas en El Cairo para defender las hostilidades en Gaza ha terminado. La delegación de ambas partes y el jefe de la inteligencia de Estados Unidos han abandonado El Cairo. Israel ha presentado a los mediadores sus reservas sobre una propuesta de Hamás para un acuerdo de liberación de rehenes. En Gaza, los grupos militantes palestinos, Hamás y Yihad Islámica, dijeron que sus combatientes dispararon cohetes antitanques y morteros contra tanques israelíes concentrados en las afueras del este de la ciudad. Israel asegura que los militantes de Hamás se esconden en Rafah, donde la población se ha incrementado con cientos de miles de habitantes de Gaza que buscan refugio de los bombardeos que han reducido a ruinas la mayor parte del enclave costero. En Estados Unidos, la Casa Blanca ha reiterado su esperanza de que Israel no lanzara una operación completa en Rafah, diciendo que no creía que eso avanzaría en el objetivo de Israel de derrotar a Hamás. Pendientes de esto, miramos también a la respuesta por parte de Israel. No ha tardado en responder a la amenaza de Estados Unidos de cortarle el suministro de armas y finalmente lleva a cabo una ofensiva de intensidad en Rafah. El ministro de Seguridad, Itamar Ben-Gvir, uno de los más radicales, publicó un tuit en el que aseguraba que Hamás ama a Biden. Por su parte, el presidente israelí, Isaac Herzog, ha llamado la atención. Le ha recordado que Biden es un gran amigo de Israel. El último en pronunciarse en la tarde de ayer fue el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que además compartió en su cuenta de X un trozo del discurso que dio hace 4 días durante la conmemoración del Holocausto y en el que aseguraba que si tienen que estar solos, lo van a estar y que si tienen que luchar con uñas, lucharán con uñas, pero dice que tienen algo más que eso. Además, en una entrevista con un medio estadounidense se ha mostrado confiado en superar los desacuerdos con Biden en torno a la guerra de Gaza. Dice que si Israel se ve obligada a resistir sola, lo hará. 80 years ago, in the Holocaust, the Jewish people were totally defenseless against those who sought our destruction. No nation came to our aid. Today, we again confront enemies bent on our destruction. I say to the leaders of the world, no amount of pressure, no decision by any international forum will stop Israel from defending itself. As the Prime Minister of Israel, the one and only Jewish state, I pledge here today from Jerusalem on this Holocaust Remembrance Day, if Israel is forced to stand alone, Israel will stand alone. But we know we're not alone, because countless decent people around the world support our just cause. And I say to you, we will defeat our genocidal enemies. Never again is now. Pendientes de las palabras de Benjamin Netanyahu, miramos también al apoyo de Estados Unidos a Israel, sobre todo a nivel armamentístico, que sigue levantando titulares. De hecho, Washington mantiene miles de millones de dólares en armamento estadounidense en proceso para ser enviados a Israel, a pesar del atraso de un envío de bombas y la revisión de otros por parte de la administración de Biden por el temor a una ofensiva de alta intensidad en Rafah. El presidente ha reiterado su preocupación porque su uso en su ataque pudiera causar más daños y devastación para los civiles palestinos. Los asesores del Congreso estimaron el valor del envío atrasado de estas bombas en decenas de millones de dólares estadounidenses. Está previsto que una amplia gama de otros equipos militares lleguen a Israel, incluidas municiones conjuntas de ataque directo que convierten bombas tontas en armas de precisión y proyectiles de tanque, morteros y vehículos tácticos blindados, según trasladaba a la prensa el senador Jim Risch, el principal republicano en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Hoy pendientes también de la Asamblea General de las Naciones Unidas, va a respaldar este viernes el intento palestino de convertirse en miembro de pleno derecho de la ONU, reconociéndolo como calificado para unirse y enviando la solicitud de regreso al Consejo de Seguridad de la ONU. La representación de Palestina comunicó un nuevo proyecto de resolución que el grupo árabe someterá a voto en la Asamblea General para calibrar cuántos países apoyan su derecho a convertirse en Estado miembro de pleno derecho, mejorar su estatuto de observador. La votación de la Asamblea General de 193 miembros de este viernes actuará como una encuesta global del apoyo a los palestinos. Una solicitud para convertirse en miembro de pleno derecho de la ONU primero debe ser aprobada
por el Consejo de Seguridad y luego por la Asamblea General. Los palestinos vuelven a intentarlo después de que Estados Unidos lo vetara en el Consejo de Seguridad de la ONU de 15 miembros el mes pasado, horas antes de que el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, viaje a Washington para reunirse con su homólogo estadounidense. Anthony Blinken ha confirmado que España va a votar a favor del ingreso de Palestina en la Asamblea General de Naciones Unidas. Pendientes precisamente de lo que diga España en torno a Palestina, ha hablado en las últimas horas el alto representante para política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell. Ha asegurado que desde el gobierno le han hecho saber que el reconocimiento de Palestina se va a producir el próximo 21 de mayo. Si bien fuentes diplomáticas insisten en que esta es una de las fechas posibles y eluden darla por cerrada. En una entrevista en Radio Nacional España, y tras ser preguntado si, como había adelantado la televisión estatal irlandesa, le constaba que la fecha era esa, Borrell ha replicado que le consta porque se lo ha dicho el propio ministro Álvarez. El alto representante se había visto horas antes con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, con quien había participado en un acto con motivo del Día de Europa. Sin embargo, desde el gobierno no se ha querido dar por buena en ningún momento esa fecha, aunque ayer también informaba sobre esto el país. Fuentes diplomáticas indican que el 21 de mayo es una de las fechas posibles, toda vez que el reconocimiento tiene que ser avalado en Consejo de Ministros y ese día es martes. Hablamos también de China. El comando del Teatro Sur del ejército chino ha declarado este viernes que la incursión de hoy en aguas chinas del destructor de misiles guiados US Halsey es una señal clara de que Washington es un principal instigador de riesgos de seguridad. En un comunicado, el portavoz del comando, el coronel Tian Junli, ha dicho que el barco entró en aguas chinas sin aprobación, lo que provocó que las fuerzas aéreas rastrearan, monitorearan, advirtieran y expulsaran al barco. Además, destacó que la medida representa una grave violación de la soberanía y la seguridad de China y es una prueba del objetivo de Estados Unidos de hegemonía de la navegación y militarización del mar de China meridional. Pendientes de China, miramos al primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, y al presidente chino, Xi Jinping. Han acordado intensificar la cooperación económica, energética y política en un paso importante para reforzar la influencia del gigante asiático en Europa Central. El líder chino subrayaba que China aprecia el firme compromiso de Hungría con la política de una sola China y seguirá apoyando a Hungría en su desarrollo económico, mencionando proyectos como el del tren que unirá Budapest con Belgrado y que se va a realizar mediante una inversión por parte de China. Pendientes también de Francia, la llama olímpica aterrizó ayer en suelo francés en medio de fuertes medidas de seguridad, dando el puntapié inicial a un espectáculo deportivo que el presidente Emmanuel Macron espera que muestre el esplendor de Francia y brillo a su legado. La llama llegó a Marsella, la ciudad portuaria del sur de Francia, fundada por comerciantes griegos, tras un viaje de 12 días desde Grecia a bordo del Belém, un navío de 3 mástiles de 128 años de antigüedad, que antaño transportaba azúcar desde las colonias francesas en las Antillas hasta la metrópoli. La antorcha fue llevada a tierra por Florent Manadou, campeón olímpico francés de natación de 50 metros estilo libre masculino en 2012, quien se la entregó la atleta paralímpica Nantelin Keita, medalla de oro en 400 metros en los Juegos de Río de 2016. Pendientes de todo esto, Francia sigue en la alerta máxima. Ayer, amenazas de bomba en Marsella, medidas de seguridad extremas ante lo que pueda suceder en los Juegos Olímpicos. Pendientes de Europa, miramos a los presidentes de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del Consejo Europeo, Charles Michel. Han confirmado este jueves al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky su asistencia a la llamada Cumbre de Paz por Ucrania, que se va a celebrar en Suiza el 15 y 16 de julio. Von der Leyen y Michel, en sendas conversaciones con Zelensky con ocasión del Día de Europa, aseguraron su presencia en esa iniciativa, en la que no estará presente Rusia. Dicen que Europa está en el corazón de los ucranianos y pronto una Ucrania libre será parte de nuestra unión, es lo que afirmó la política alemana a través de un mensaje en la red social X, en la que agregó que Kiev necesita apoyo para defender a su pueblo y su libertad frente a los brutales ataques aéreos rusos. Además de confirmar su asistencia a la Cumbre de Paz, von der Leyen dijo que tomó nota de los importantes avances de Ucrania hacia el marco de negociación para la adhesión a la Unión Europea. Miramos también a Josep Borrell, al alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Ha aseverado que Occidente no enviará tropas a Ucrania para apoyar a su ejército en la guerra contra Rusia, por mucho que lo diga el presidente galo Emmanuel Macron. Por mucho que dijera Macron, que habría que pensarlo, que en anteriores ocasiones había de hecho deslizado esta posibilidad. Sobre esta cuestión hablaba el alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, que criticaba a Macron de esta forma. Lo escuchamos. Es el mismo Macron, porque tengo mucho respeto y admiración, como corresponde, que al principio de la guerra en Ucrania decía que no había que humillar a Rusia.
Sí. Y que decía, bueno, nuestra respuesta tiene que ser teniendo en cuenta que Rusia es una potencia nuclear, no la podemos poner contra las cuerdas, estamos lejos de ponerla contra las cuerdas, no podemos humillar a Rusia. Y nuestra intervención tiene que ser pues gradual y limitada y medida, etcétera. Y lo ha sido, ¿eh? Pero ahora no, ahora está en un discurso mucho más de alarma, de decir, llevamos 2 años de guerra, esto no parece que se vaya a acabar, al contrario, puede ir a peor. Borrell, como podían escuchar, ha incidido en la necesidad de seguir defendiendo Ucrania, aunque ha descartado la opción del envío de militares occidentales al frente. Decía Borrell, ni los hemos mandado ni los vamos a mandar, es lo que manifestaba el máximo representante de la diplomacia comunitaria durante la presentación de su libro Europa entre dos guerras en la sede de la representación de la Comisión Europea en España. Pendientes precisamente sobre el envío de tropas a Ucrania, les contamos que los soldados de la OTAN ya están en Ucrania ayudando a Kiev, pero el bloque liderado por Estados Unidos no quiere involucrarse directamente en el conflicto con Rusia. Ojo, porque es lo que dijo el primer ministro polaco Donald Tusk. Hizo estos comentarios el miércoles respondiendo a una pregunta de una niña de 10 años que estaba entre los reporteros acreditados en el Parlamento polaco. Le preguntó por qué la ONU o la OTAN no habían intervenido todavía en Ucrania y dijo literalmente el propio Tusk que hoy la OTAN está ayudando todo lo que puede, que sin la ayuda de la OTAN Ucrania no habría podido defenderse durante tanto tiempo. Respondió todo esto según una traducción de sus comentarios. Además añadió lo siguiente, dijo, bueno, hay algunas tropas allí, quiero decir soldados, hay algunos soldados allí, observadores, ingenieros que están ayudando a Ucrania. Es precisamente uno de los temas en cuestión durante las últimas semanas, sobre todo después de las palabras del presidente francés, Emmanuel Macron, deslizando esta posibilidad. Ojo, porque Polonia admite que ya hay fuerzas de la OTAN en Ucrania. Miramos también a Reino Unido. A David Cameron pidió ayer a la Unión Europea que sea más dura y más asertiva con Rusia. El secretario de Exteriores británico aprovechó su intervención en el Centro Nacional de Ciberseguridad de Londres para reclamar un giro en la política de seguridad europea y un aumento de los presupuestos de defensa. Dice Cameron que necesitamos adoptar una actitud más severa ante un mundo más duro. Dice además que si la invasión ilegal de Putin nos ha enseñado algo es que estamos haciendo demasiado poco y demasiado tarde, y eso sirve de estímulo para el agresor. Añade que ha visto muchos ejemplos que demuestran que no hemos aprendido esa lección. Es lo que agregaba el titular del Foreign Office, apuntando además a que en el Mar Rojo vimos como un barco tras otro era atacado, y mientras muchos países criticaron las acciones de los hutíes, solo Estados Unidos y Reino Unido fueron capaces de dar un paso al frente y responder a los ataques. Añade que otro ejemplo son los gastos de defensa en Europa, donde algunos países son reacios a invertir aunque tengamos una guerra en nuestro continente. Recalca Cameron que esto no puede continuar así. Miramos también a la respuesta por parte de Rusia a las declaraciones del primer ministro polaco, Donald Tusk, de que algunas tropas de la OTAN fueron desplegadas en Ucrania. Dice Rusia que confirma que Occidente está librando una guerra híbrida contra Rusia. Es lo que ha declarado Sputnik, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zakharova. Dice literalmente que es la confirmación de que Occidente está librando una guerra híbrida contra Rusia. Es lo que señalaba comentando las palabras de Tusk, en las que declaraba que en Ucrania hay algunas tropas, es decir, soldados, así como observadores e ingenieros de la OTAN, pero no especificó más detalles sobre el número de tropas y sus países de origen. Pendientes de la OTAN, les contamos que el secretario general llega al final de su mandato, Jens Stoltenberg, en un momento crucial para la OTAN y el orden internacional. Llega el verano en el que, si no llega a tiempo la ayuda militar occidental, Ucrania se juega definitivamente su existencia. A Stoltenberg le rodea una creciente tensión por la mala marcha de los acontecimientos en la guerra de Ucrania, y no solo se la transmiten sus asesores militares y diplomáticos, también y de forma muy apremiante el gobierno de Kiev. Su presidente, Volodymyr Zelensky, el pasado 29 de abril verbalizó la más angustiosa petición de las que ha formulado desde el inicio del conflicto, hablando de que estaban en una situación límite. Preocupación en la OTAN ante una posible ofensiva rusa que se espera en verano y que podría derrotar totalmente a Ucrania. Miramos también al papel que está teniendo China en este conflicto, sus alianzas con Moscú sobre este tema. Nos hablaba esta mañana Juan Antonio Aguilar, director del Instituto Español Nacional de Geopolítica, que decía que si Rusia cae, el siguiente es China. Escuchamos. China no puede dejar de ser aliada de Rusia de ninguna de las formas, porque es su retaguardia estratégica, porque si saben que si Rusia cayera, los siguientes en la cadena, en la ficha de dominó, son ellos. Lo están viendo en el Asia-Pacífico.
Es decir, en cambio ahora mismo tiene unas fronteras norte y occidentales de China muy seguras. Es decir, donde además tiene la provisión fundamental de energía que le viene de Rusia. Es decir, de ninguna manera Xi Jinping se va a poner en contra de Rusia. Así que se pueden ir olvidando de todas estas veleidades más propias de un mundo que existía hace 30 años y que ya no existe. Y ese es el gran problema, que no se dan cuenta que el mundo ha cambiado. Pendientes de China, del cambio en el mundo, también de Rusia, del que puede ser el próximo primer ministro ruso. Hacemos una pausa, un par de minutos, y enseguida se lo contamos en Negocios Televisión. Cuando hablamos de deuda, a menudo no tenemos muy claro de qué estamos hablando, y es que existen distintos tipos de deuda. La deuda soberana es aquella que emiten los gobiernos en forma de bonos y que nosotros conocemos como renta fija. Es cuando el gobierno pide a inversores que presten su dinero para distintas funciones. Bueno, quiero hacer una carretera y no tengo suficiente dinero, lo que hago es emitir deuda y solicito que haya inversores que me presten ese dinero. Lógicamente, ese dinero se presta en un plazo determinado y ese plazo, una vez que llega a vencimiento, se reciben unos intereses. Exactamente igual que cuando nosotros pedimos un préstamo. Pero es que existe también un mercado secundario de la deuda donde las empresas emiten estos bonos, pero corporativos, y hacen un tipo de deuda muy distinta. Lógicamente, no tiene el mismo rating crediticio, no tiene la misma solvencia que un bono soberano, pero el bono corporativo es una manera de capitalizarnos con un riesgo más alto dentro de este segundo mercado, también muy importante. Ya de vuelta de Negocios Televisión, seguimos mirando a toda la actualidad. Ponemos el foco ahora en el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Ha propuesto este viernes la reelección del primer ministro Mikhail Mishustin, un tecnócrata que le ayudó durante la guerra en Ucrania y los desafíos económicos provocados por las sanciones occidentales. La aprobación del discreto Mishustin por parte de la Duma es casi segura, ya que prácticamente no hay oposición en el Parlamento, que ha apoyado a Putin en todas sus decisiones, incluida el inicio del conflicto en Ucrania. Pendientes del presidente ruso, les contamos que llamó en el día de ayer a evitar un conflicto mundial en el desfile de la victoria sobre los nazis. El presidente ruso llamó este jueves a evitar el estallido de un conflicto mundial en medio de las crecientes tensiones militares con la OTAN. Durante el desfile del día de la victoria sobre Alemania nazi, decía Putin que Rusia hará todo lo posible para evitar un enfrentamiento mundial, pero al mismo tiempo no va a permitir que nadie les amenace, es lo que afirmaba Putin durante su intervención ante soldados que participan en la actual campaña militar en Ucrania y veteranos de la Segunda Guerra Mundial reunidos en la Plaza Roja. Mientras tanto, Rusia y Bielorrusia unirán fuerzas para llevar a cabo ejercicios de armas nucleares tácticas. El presidente ruso, Vladimir Putin, señalaba este jueves que, dado que en el territorio de Bielorrusia hay armas nucleares no estratégicas, invitan a sus amigos y aliados. Y así lo pidió el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, para participar en una de las etapas de este ejercicio. Según el jefe del Kremlin, las van a llevar a cabo con regularidad. Las armas nucleares no estratégicas están diseñadas para usarse en situaciones de campo de batalla, a diferencia de sus contrapartes más grandes y destructivas. Las armas nucleares estratégicas, que podrían destruir ciudades enteras, son una práctica regular. De hecho, Rusia ha colocado armas nucleares tácticas en Bielorrusia, pero conserva el control sobre ellas. Hablamos también de Ucrania, que puede reclutar entre 10.000 y 20.000 presos para reforzar a su ejército. Es lo que ha declarado hoy el ministro de Justicia, Denis Maliuska, después de que la Rada Suprema, el Parlamento ucraniano, aprobara este jueves una ley que permite a ciertas categorías de condenados acelerar su salida de la cárcel si se alistan a las Fuerzas Armadas. Maliuska hizo esta estimación en una entrevista con el servicio ucraniano de la CBC, en la que explicó que el reclutamiento de presos permitirá además reducir el exceso de población reclusa en las cárceles
ucranianas. Anunciaba que hace campaña por la movilización de los condenados, también para no violar los estándares de número de personas por metro cuadrado en las cárceles. Es lo que dijo este ministro, que defendió la oportunidad de ir al ejército para los presos como una forma de rehabilitación, especialmente para aquellos que cometieron crímenes siendo muy jóvenes. La nueva ley ucraniana permite unirse al ejército a los presos, con excepción de aquellos condenados por violación, asesinato múltiple o delitos de corrupción política y contra la seguridad nacional. Miramos también a Venezuela en un gesto que refleja el creciente apoyo militar de Estados Unidos a Guyana en medio de las tensiones con Venezuela por la disputa territorial del Esequibo. 2 aviones de combate F-18 Hornet, Super Hornet de la Marina estadounidense embarcados en el portaaviones US George Washington han realizado un sobrevuelo coordinado sobre Georgetown y sus alrededores. Según informaba la Embajada de Estados Unidos en Guyana, el sobrevuelo se ha realizado y ha contado con la colaboración y aprobación del gobierno guyanés y de las fuerzas de defensa de Guyana. Analistas y expertos en seguridad regional interpretan este despliegue aéreo como un esfuerzo de Washington por disuadir a Venezuela de cualquier acción militar y fortalecer su alianza estratégica con Guyana, un país clave en la región debido a sus importantes reservas de petróleo y de gas. España en la actualidad pasa por el Banco Sabadell, que esperaba ya entrada la noche a pronunciarse oficialmente sobre la OPA lanzada por BBVA. En su comunicado a la CNMV ha denunciado las formas y el contenido con el que la entidad azul vulnera, a su entender, la ley de las OPAs. La entidad que preside Oliu ha comunicado al regulador que la información proporcionada por el BBVA, en la que ha presentado una OPA hostil sobre el Sabadell, es incompleta, además de que los datos proporcionados vulneran el régimen de operaciones e introduce documentación incompleta que puede afectar al mercado. En el hecho relevante remitido a la CNMV, el Sabadell se ha referido a la información que difundía BBVA sobre la OPA, constituida por un anuncio previo, una presentación para analistas y una nota de prensa. Según el documento, la referida documentación no incorporada al anuncio, así como la información proporcionada en la reunión, vulneran el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores y, en general, introducen datos incompletos que pueden afectar al mercado. Banco Sabadell ha trasladado a la Comisión Nacional de Mercado de Valores esta circunstancia en aras de que el mercado cuente con información completa y transparente y se garantice un proceso ordenado y correcto. Miramos también a BBVA. Dice que la OPA es la misma que rechazaba el Consejo de Sabadell. El presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, defendía el movimiento por considerar que tiene sentido que sean los accionistas los que respondan a la oferta. Sigue esta oferta a la que le pusimos al Consejo del Banco Sabadell, la propuesta que le hicimos para una fusión la semana pasada y que fue rechazada el pasado lunes, y hemos pensado que tenía sentido, respetando plenamente la opinión del Consejo del Banco Sabadell de que era una oferta que infravalora al banco, pero nosotros pensamos de otra manera y creemos que tenía sentido y tiene sentido que le pongamos a los accionistas del Sabadell directamente, les extendamos la oferta. También está hablando sobre esta cuestión el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos. Señala que el BCE tendrá que autorizar la OPA y que siempre debe responder al criterio de solvencia. Miramos también a Ferrovial. El grupo de infraestructuras se ha estrenado este jueves en la sede del Nasdaq en Nueva York, tras unos minutos en los que la cotización quedó pausada por volatilidad. Tras reanudarse, la acción llegaba a subir casi un 16%, para después caer un 4% y ajustarse más al precio al que cotiza en España. Cerraba con un 17% de corrección en una jornada inmersa en la volatilidad. Su presidente, Rafael del Pino, ha puesto el broche de oro en el arranque de la sesión a un proceso que se ha alargado durante más de un año, desde que en febrero de 2023 la compañía anunciara su intención de cotizar en Estados Unidos para atraer a más inversores institucionales americanos. Este mismo miércoles, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos daba luz verde al folleto para comenzar su andadura estadounidense. Pendientes de la Reserva Federal, de las claves de esta última sesión de la semana, todo lo que concierne al tema de la semana, a la OPA hostil de BBVA Sabadell. No se vayan, porque vamos a hacer una pausa un par de minutos y enseguida viene con todas las claves Eva Villanueva. Enseguida comienza Ponte en Acción en Negocios Televisión.